Martes vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buen día. Pascal, buenos días. Te saludo a ti y al auditorio, querido Pascal. Fíjate que ayer me dejaste muy pensativo, Pascal, con el balance que hacías sobre lo sucedido en la frontera con Estados Unidos, significado desde luego en el hecho del desplazamiento de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, y también significado por la realización de algunas acciones. Y por esa razón y por los pronunciamientos que ha hecho Donald Trump, Pascal, creo que este es un político absolutamente desconfiable y que por lo mismo más vale tratarlo con pinzas y contemplar el peor de los escenarios como posible. ¿Por qué digo esto, Pascal? En tu balance del día de ayer, tú tomabas en cuenta o lo hacías a partir de dos ejes, un eje analítico y un eje informativo. En el ámbito analítico te apoyaste en la especialidad de Javier Oliva, quien destacaba lo difícil que resulta, no quiero decir hazaña, pero sí la complejidad logística que supone colocar en la frontera, una frontera de 3,200 kilómetros de longitud, colocar a 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Un desplazamiento que no solo es un desafío en términos logísticos de su traslado, sino también de aprovisionarlos de aquello que necesitan, y solamente menciono el alojamiento y la comida. Y en la vertiente informativa del balance que hacías, Pascal, te apoyabas en lo que reportó nuestro compañero David Vicenteño, refiriendo el número de acciones que se han llevado a cabo, los decomisos, las detenciones, la confiscación de armas y de vehículos, que natural y lógicamente son pocos. Son pocos o son pobres los resultados. Pero como quiera que sea, pensar que si tú hace prácticamente 8 días atrás, el lunes de la semana pasada, acordaste eso, es muy difícil pensar que 8 días después tú tendrás los grandes resultados, por el simple y solo hecho de que el solo traslado se toma un tiempo, la organización de esa división, que así fue como la refirió Javier Oliva, y la distribución de estos en 32 ciudades fronterizas, bueno, todo eso toma tiempo. Y sin embargo, Pascal, el día domingo, o sea, cuando todavía ni siquiera se cumplía una semana de haber acordado esa tregua que impedía que nos impongan aranceles generales del 25% a las exportaciones, sin ni siquiera haberse cumplido 8 días, Donald Trump declaró a una cadena televisora de allá de Estados Unidos que era insuficiente lo que se estaba llevando a cabo para frenar la migración y para abatir el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo. E incluso a su queja agregó el hecho de que algo tendría que ocurrir en la frontera. Eso es verdaderamente asombra, Pascal, que a menos de 8 días el tipo quiera ver como una suerte de magia, de acto mágico, que de pronto dejan de fluir los migrantes, y por el otro lado que deja de entrar droga a los Estados Unidos. Tal desplante, Pascal, me hace pensar en tres cuestiones. La primera, Pascal, pese a lo dicho por Donald Trump, creo que no le interesa mayormente el objetivo de ese despliegue, sino contar, Pascal, así sea a partir de falsos argumentos, tener viva o contar con la posibilidad de la amenaza como una manera de llevar a cabo su propia diplomacia. No es cosa de tronar los dedos para obtener los resultados que se pretenden. Y en esa medida sí asombra la perversidad supuesta en conjeturar a menos de 8 días de entablada la tregua que no se ha hecho lo suficiente. Dos, Pascal, en el ánimo del mandatario no está cooperar
para encontrar una solución al problema, y diría el problema bilateral o incluso multilateral, de la migración y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y también del tráfico de armas hacia México por parte de los armeros estadounidenses. Evidentemente, Trump reclama, exige ver qué es lo que se ha hecho de este lado, pero no informa, Pascal, absolutamente nada de qué se ha hecho del otro lado. Esto es, no sabemos cuántas armas se decomisaron, aquellas con las que se habitualla al crimen, a cuántas armerías colocadas del lado estadounidense de la frontera se han investigado por vender armas de manera ilegal al crimen organizado que afecta a Estados Unidos y a México. Esa parte se desconoce, y en esa medida queda en evidencia que la idea de Donald Trump no es cooperar, y subrayo cooperar, porque es una operación conjunta, sino contar con palancas de poder para presionar al vecino, que en este caso somos nosotros. Y tercero y último, Pascal, no está claro por qué con el despliegue militar de un lado y del otro de la frontera del río Bravo o de la frontera se va a disminuir la migración y se va a disminuir el tráfico de drogas. ¿Por qué lo digo? Porque en la lógica de Donald Trump, los precursores con que se diseñan este tipo de drogas sintéticas, Pascal, provienen de China a México, y de aquí o se procesan o se trasladan a Estados Unidos. Y en estricta lógica, y sin ser yo un especialista, quizás entonces, más que desplegar 10,000 efectivos en la frontera, mejor hubiera sido reforzar los puertos marítimos del Pacífico, donde presuntamente llega el fentanilo a puertos mexicanos para luego O los dirigirse precursores, a ¿no? los Estados Unidos. O los Y precursores. del otro lado, Pascal, si una buena parte del flujo migratorio proviene de Caribe, Centroamérica y de países de Sudamérica, creo que entonces el reforzamiento hubiera sido mejor en la frontera sur de México o en el Istmo de Tehuantepec, pero no necesariamente en la frontera norte. Y ahí nadie se ha tomado el tiempo para explicar por qué lo efectivo es militarizar la frontera de un lado y del otro. Pero en todo caso, Pascal, lo que queda claro es que Donald Trump quiere que se tomen decisiones a partir de lo que él decide y no a partir de lo que acuerdan las partes. Y desde esa óptica, Pascal, creo que no es descabellado pensar que, pese al supuesto propósito estadounidense de frenar la migración y abatir el tráfico de drogas, Sí. la intención de Donald Trump es estar en condición de poder llevar a cabo lo que sería una diplomacia de la extorsión, Pascal. Pues ahí está. Vamos a ir viendo qué sucede a lo largo de estos 21 días que quedan para el 4 de marzo. Gracias, querido René. Soy yo quien te agradece, Pascal. Un abrazo. Gracias. René Delgado y su comentario político.